Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. Hoy no les traigo una historia común. No les vengo a hablar de mods raros, ni de easter eggs graciosos, ni de partidas multijugador con amigos. Lo que les voy a contar hoy es real, o al menos, es lo que me pasó a mí la madrugada del martes pasado, cuando decidí buscar en internet una de esas famosas adaptaciones no oficiales de Halo Combat Evolved para dispositivos Android. Todo comenzó por aburrimiento puro. Eran exactamente las 3 de la mañana con 14 minutos. No podía dormir. Ya saben cómo son esas noches en las que la curiosidad te gana, el insomnio te carcome y quieres probar si realmente se puede correr un título tan pesado como el Halo C clásico en un teléfono de gama media sin que los componentes se saturen o explote el procesador. Busqué en Google, navegué por foros rusos, foros en inglés olvidados y páginas de descargas latinoamericanas abandonadas hace años, hasta que llegué a un enlace directo y sospechoso de Mediafire. El archivo no tenía una descripción normal, ni notas del parche, ni comentarios positivos o negativos de otros usuarios. Decía simplemente, Halo C Classic Android Final Build Mortisac. Poco más de 1,5 GB. La descarga fue extrañamente rápida, una velocidad antinatural para mi conexión, como si el teléfono estuviera ansioso por recibir el archivo, como si lo estuviera llamando desde las profundidades del sistema. Ni siquiera me pidió los permisos especiales habituales de instalación de fuentes desconocidas. Se instaló de golpe, de forma directa y silenciosa. El icono en la pantalla de inicio era el casco clásico del jefe maestro, pero había algo profundamente perturbador en él, los característicos visores dorados no brillaban en el color amarillo brillante de siempre. Tenían un tono carmesí oscuro, opaco, casi como sangre seca acumulada durante años bajo el sol. Pero lo peor no fue descargarlo, ni siquiera ver ese icono maldito en la pantalla principal de mi celular. Lo peor ocurrió momentos después, cuando abrí la aplicación por primera vez y vi cómo el nombre del archivo, o mejor dicho, el nombre interno del paquete del juego, cambió de repente en la barra de tareas de mi celular, pasando de llamarse Halo C a un simple, amenazante y helado Mortis is watching. El juego tardó una eternidad en arrancar. No salió la clásica introducción de Microsoft, ni el logo de Gearbox, ni mucho menos la emblemática cinemática de Bungie. Se quedó la pantalla completamente en negro, un negro absoluto y pesado, durante al menos 3 largos y agonizantes minutos completos. En ese momento pensé que se había congelado, que mi teléfono se había colgado por falta de memoria RAM y que tendría que reiniciar el dispositivo a la fuerza manteniendo presionado el botón de encendido. Pero justo cuando mi dedo iba a presionar el botón lateral para salir de la aplicación, el menú principal apareció de golpe. El menú era incorrecto en todos los sentidos posibles. El sonido ambiental clásico del menú de Halo C, esa melodía de monjes gregorianos tan característica, solemne y relajante, estaba totalmente alterada. Sonaba ralentizada, como si estuviera reproduciéndose a la mitad de su velocidad normal, acompañada de un eco metálico y profundidades abisales que hacían que te dolieran los oídos y la cabeza y usabas auriculares puestos. Y justo en medio de ese escenario sonoro decadente, apareció el cuadro de texto blanco para ingresar el nombre de jugador. Normalmente, todos ponemos apodos genéricos, nombres divertidos o nuestras etiquetas habituales. Master Chief 99, Spartan Pro, o nuestro propio nombre de pila. Pero en ese preciso instante, una fuerza extraña, un impulso irracional que hasta el día de hoy no logro comprender del todo, me obligó a teclear algo totalmente distinto. Sentía una presión extraña en las manos. Puse el nombre más oscuro, prohibido y maldito que jamás debió haber existido en los servidores o en los archivos de ningún videojuego. Escribí letra por letra, con una lentitud desesperante. MORTIS 000. Tan pronto como pulsé la tecla de confirmar en el teclado táctil de la pantalla, el juego entero sufrió un colapso visual y sistémico instantáneo. La interfaz azul clásica de Halo se derritió ante mis ojos. Literalmente. Los bordes de la pantalla se volvieron de un rojo intenso, brillante y enfermizo, como si la pantalla de mi celular estuviera sangrando activamente por cada uno de sus píxeles.
El legendario halo, el anillo flotante artificial en el espacio que adorna el fondo del menú principal, se volvió completamente de color carmesí. Ya no parecía un mundo habitable. Parecía una herida abierta, una llaga purulenta en mitad del cosmos, rodeada de estrellas muertas y constelaciones distorsionadas. El juego no se cerró. Me tragó por completo. Aparecía directamente en el mapa más emblemático, conocido y querido de la historia de los videojuegos. Blood Gulch. El cañón de sangre. Al principio, al dar los primeros pasos virtuales, todo parecía relativamente normal. El cielo tenía ese tono anaranjado, rojizo y morado típico del mapa multijugador, el terreno verde y rocoso se extendía a ambos lados entre los grandes acantilados, y las bases roja y azul estaban ubicadas en sus sitios habituales en los extremos del valle. No había bots enemigos corriendo por el campo, no había vehículos blindados o Artognivanse surcando el cielo, y no sonaba música alguna. Solo se escuchaba el sonido hueco del viento soplando a través del cañón y los pesados pasos metálicos de mi armadura Spartan resonando en el suelo rocoso. Caminé un poco hacia adelante utilizando los controles táctiles virtuales proyectados en la pantalla de mi teléfono. Todo iba extrañamente fluido, sin tirones de rendimiento. Pensé para mis adentros. Bueno, tal vez solo fue un error gráfico pasajero del menú principal. Pero me equivoqué de la peor manera posible. A unos 100 metros de distancia de mi posición actual, muy cerca de la base roja, arrinconado silenciosamente junto a una de las paredes oscuras del acantilado, vi algo que congeló la sangre en mis venas. Había un jugador inmóvil. Tenía la armadura completamente de color negro absoluto, un negro mate tan profundo que parecía absorber la luz del entorno, sin brillo, sin reflejos metálicos. No pertenecía ni al equipo rojo ni al equipo azul. Estaba ahí, plantado en medio de la nada. Efecto de sonido. Un zumbido agudo y metálico en constante aumento, perforando los tímpanos. Me detuve en seco. Me quedé mirando fijamente hacia él desde mi perspectiva en primera persona, con el corazón latiendo a 1000 por hora contra mis costillas. El monigote estaba completamente estático, mirando rígidamente hacia el frente, hacia la nada misma, como si estuviera esperando a que alguien se acercara a su trampa. En la parte superior de su casco, flotando en el espacio donde normalmente debería aparecer el gamertag o el nombre personalizado del jugador en una partida en Reg, flotaba una etiqueta blanca y nítida que helaba el alma. $text jugador nuevo $. Traté de mover la cámara con el pulgar derecho para acercarme con más detalle. Quise seleccionar el arma y dispararle con la pistola con mira telescópica para ver de cerca quién era o qué hacía ese extraño modelo en un juego offline. Pero antes de que mi dedo pudiera presionar el botón digital de disparo en la interfaz, el jugador negro desapareció. No corrió hacia un refugio. No hizo la clásica animación de teletransporte o desconexión del servidor. Simplemente se desvaneció en el aire en una fracción de segundo, como si el propio código del juego hubiera decidido borrarlo de golpe en ese preciso fotograma. Sentí un escalofrío helado recorrer toda mi columna vertebral, desde la base del cuello hasta los pies. Me quedé mirando fijamente el espacio vacío del acantilado donde había estado parado hacía apenas un segundo. El silencio en mi habitación era absolutamente sepulcral, solo interrumpido por el zumbido leve del ventilador de la casa y los latidos acelerados de mi propio pecho. Fue un simple glitch visual, me repetía a mí mismo en voz alta para intentar calmar los nervios y el terror que empezaba a dominarme. Un simple error de carga del mod no oficial para Android. Di un par de pasos más hacia la base, manteniendo la guardia alta y apuntando con el rifle de asalto hacia las colinas desiertas del horizonte. Y entonces, lo volví a mirar. Apareció de nuevo. Pero esta vez las cosas eran distintas. Esta vez no estaba lejos. Estaba justo detrás de mí. La cámara de mi visor se giró automáticamente de forma violenta y descontrolada, como si una fuerza externa, invisible y malévola hubiera arrebatado por completo el control táctil de mis manos. El modelo tridimensional del llamado jugador nuevo estaba a menos de 1 metro exacto de mi armadura Spartan.
Su armadura negra despedía un olor extraño, denso y nauseabundo, un olor real, metálico, a óxido viejo y a carne quemada que, de una manera completamente absurda, imposible e inexplicable, parecía filtrarse físicamente a través de la pantalla táctil de mi teléfono celular hacia el aire de mi habitación. No pude mover ni un solo músculo. Mi personaje estaba completamente paralizado en el sitio. El monigote negro levantó lentamente los brazos, estirando las manos hacia la cámara. Y de repente, toda la pantalla de mi dispositivo Android comenzó a parpadear furiosamente con destellos intermitentes de sangre pura, roja y negra, mezclándose con líneas de código corrupto. El juego empezó a crashear de la forma más violenta, grotesca y aterradora que he visto en toda mi vida en el mundo de los videojuegos. Los gráficos poligonales del escenario se rompieron en miles de fragmentos deformes, las texturas del mapa de Blood Gulch se estiraron de manera imposible hacia el cielo formando picos gigantescos, oscuros y grotescos, y el audio colapsó por completo y se convirtió en una auténtica pesadilla salida del infierno. Empezaron a escucharse gritos extraños y horribles. No eran los sonidos habituales de los marines o los ruidos de los grunts al morir. Eran voces humanas superpuestas, lamentos profundamente distorsionados, gritos de dolor agudos multiplicados por 1000, como si decenas de almas humanas estuvieran atrapadas y sufriendo dentro del código corrupto de aquel archivo ACK descargado desde Mediafire. Los gritos resonaban en el altavoz del teléfono a su máxima potencia, un sonido tan atroz, desgarrador y real que me obligó a soltar el celular, arrojándolo sobre la cama, mientras me cubría los oídos con ambas manos y temblaba de pies a cabeza a causa del pánico. La pantalla parpadeó una última vez con la frase maldita escrita en letras rojas gigantescas, cubriendo toda la extensión del visor. $matrifemio RTIS $, y el teléfono se apagó de golpe, en total silencio. La pantalla quedó completamente negra, fría y muerta. Intenté encenderlo presionando el botón lateral varias veces después de unos minutos, pero la batería estaba totalmente agotada al 0%, y la parte trasera del aparato estaba hirviendo, caliente como si hubiera estado expuesta al fuego directo durante horas. Han pasado ya varios días desde aquella maldita madrugada. Borré el archivo de inmediato, desinstalé todo rastro del juego, e incluso formateé la memoria caché y el almacenamiento interno del teléfono, pero todavía hoy, a veces, en las noches más silenciosas y oscuras, cuando la casa duerme, alcanzo a escuchar un susurro estático y lejano proveniente de la ranura de las tarjetas SIM de mi celular. Por eso hoy, con el miedo aún instalado en el pecho y las manos todavía temblando al recordar las imágenes de ese maldito mapa de Blood Gulch y la presencia de ese jugador nuevo, tengo que dejarles este mensaje final de advertencia a todos ustedes. Y recuerden mis cybers, nunca, por nada del mundo, se les ocurra descargar ni jugar Halo C para Android. O les pasará un glitch exactamente igual al mío. Nos vemos, bien.